El siglo XX fue una época de profundos cambios. En menos de 100 años, el mundo pasó por crisis económicas, guerras devastadoras y una carrera ideológica que dividió a las naciones. Estos eventos no solo marcaron el pasado, sino que siguen influyendo en el mundo en el que vivimos hoy en día. Uno de los momentos más críticos fue la crisis de 1929. Lo que comenzó como una caída en la bolsa de valores de Nueva York se convirtió en una crisis económica a nivel global, en donde millones de personas perdieron sus empleos, la pobreza se extendió y los efectos se sintieron en todo el mundo. Poco después, el mundo entró en un conflicto aún mayor, la Segunda Guerra Mundial, la cual fue el enfrentamiento más destructivo de la historia, con batallas en casi todos los continentes y millones de vidas perdidas. ¿Cómo empezó esta guerra y qué impacto tuvo en la política mundial? Tras el fin de la guerra, las naciones intentaron evitar otro conflicto de tal magnitud. Así nacieron instituciones como la ONU, el FMI y el Banco Mundial, con el objetivo de promover la paz y la estabilidad económica. ¿Pero realmente lograron su propósito? A pesar de estos esfuerzos, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Esta rivalidad dio origen a la Guerra Fría, una lucha política, militar y tecnológica que duró más de 40 años. ¿Cómo se desarrolló este conflicto y cómo terminó? Cada uno de esos eventos dejó huellas profundas en la sociedad y la política. Acompáñame ahora a ver ese recorrido por la historia. El 29 de octubre de 1929 se dio la mayor caída de la bolsa en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, debido a que miles de inversionistas quebraron, la economía mundial entró en crisis y en solo días miles de bancos quebraron. Pero ¿cómo se llegó a esta situación y qué fue lo que la provocó? Durante los años 20, o también conocidos como los felices 20, Estados Unidos tuvo un auge económico debido a su consumismo. La bolsa de valores se convirtió en una fuente rápida de riqueza. Personas que no sabían cómo utilizar esas inversiones pedían préstamos y esto creó una burbuja financiera, es decir, que las empresas ganaban, mas sin embargo no estaban creciendo en acciones. Las consecuencias después de este colapso fue una profunda recesión en la economía. Miles de bancos quebraron debido a que no pudieron recuperar el dinero de préstamos hechos ni invertirlo de cierta manera. El desempleo aumentó un 25% y empezaron a existir los barrios Hovervilles, que quiere decir que eran barrios de personas sin hogar que trataban de sobrevivir debido a que esta situación los había dejado en la calle. Para enfrentar la crisis económica en Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt implementó el New Deal. El New Deal era una recuperación económica planeada para Estados Unidos que seguía las pautas que voy a mencionar a continuación. Estimular la producción de infraestructuras, es decir, la construcción de presas, carreteras, puentes, entre otras. Se crearon nuevas leyes como el Federal Deposit Insurance Corporation, que básicamente evitaba el pánico al realizar depósitos en bancos o el pedir préstamos de pánico en algunos bancos. También se crearon ayudas sociales como económicas hacia personas discapacitadas de la tercera edad o desempleadas debido a la situación que había ocurrido. Algo extra que añadir es que la crisis en Europa provocó que las personas tuvieran cierta esperanza en líderes autoritarios que surgieron durante esta crisis, aprovechando el hecho de que las personas estaban desesperadas o estaban cayendo en extrema pobreza y desesperación. Entre esos líderes se encontraba Hitler, que fue el líder principal del partido nazi en Alemania, genocida de al menos 6 millones de judíos; Mussolini, que fue su aliado
y creó una dictadura en Italia debido a que se le nombró primer ministro, y Franco, que era un general español que creó una guerra civil en España que estuvo llena de represión política. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador del siglo XX. Se desarrolló entre 1939 y 1945, involucrando a decenas de países y dejando a más de 70 millones de muertos. Además, esta guerra definió el mapa político mundial y marcó el rumbo de la historia contemporánea. Pero, ¿cómo comenzó todo? Las causas de la guerra se remontan al Tratado de Versalles de 1919, que impuso duras sanciones a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, creando un ambiente de descontento. En los años 30 surgieron regímenes totalitarios como el fascismo en Italia, encabezado por su líder Benito Mussolini, y en Alemania encabezado por Adolf Hitler, quienes promovían el expansionismo acompañado de un gobierno fuerte y militarista. Las potencias europeas aplicaron la política de apaciguamiento, permitiendo a Hitler anexar Austria y los Sudetes con la esperanza de evitar la guerra. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra. Así iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Desarrollo del conflicto. El conflicto se dividió en dos bloques: el eje, conformado por Alemania, Italia y Japón; los aliados, liderados por el Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Entre los eventos clave del conflicto destacan la Batalla de Inglaterra de 1940, en donde Alemania intentó someter al Reino Unido con ataques aéreos, pero la RAF resistió; la Operación Barbarroja de 1941, donde Hitler rompió su pacto con Stalin e invadió la URSS, pero el invierno ruso y la resistencia soviética frenaron su avance; el ataque a Pearl Harbor de 1941, donde Japón bombardeó la base naval estadounidense en Hawái, lo que llevó a Estados Unidos a unirse a la guerra; y por último el desembarco de Normandía de 1944, donde los aliados iniciaron la liberación de Europa con la invasión masiva en Francia. Fin de la guerra. En 1945 la guerra llegaba a su fin. Alemania se rindió el 8 de mayo tras la captura de Berlín y el suicidio de Hitler. Japón continuó la lucha hasta agosto, cuando Estados Unidos lanzó las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, obligando su rendición el 15 de agosto de 1945. Consecuencias. La Segunda Guerra Mundial dejó consecuencias profundas. Se revelaron los horrores del Holocausto. Alemania fue dividida en zonas controladas por los aliados, dando origen a la Guerra Fría. Se creó la ONU para evitar conflictos globales. De esta manera terminó la guerra que cambió la historia y el orden mundial para siempre. La historia nos ha enseñado que la paz no es algo que se pueda pedir por sí sola. Después de cada gran conflicto, el mundo ha intentado crear nuevas instituciones que nos ayuden a evitar nuevas guerras, pero no siempre funcionan. Es por esto que hoy hablaremos un poco sobre las organizaciones más importantes que nacieron de fracasos del pasado. Todo esto comienza en 1919, cuando se crea la Sociedad de las Naciones tras la Primera Guerra Mundial. Su objetivo inicial era evitar otro conflicto global, pero este evidentemente fracasó. La razón de su fallo fue porque esta organización no tenía ni siquiera el poder para hacer cumplir sus decisiones, y porque en ese momento Estados Unidos ni siquiera se mostró interesado en unirse. Es por esto que en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU, que esta logró funcionar con un sistema más fuerte. Con esto, un Consejo de Seguridad con miembros permanentes y con derecho a veto. Después de esto, la crisis de 1919, conocida como la Gran Depresión, nos demostró que la economía global necesitaba estabilidad. Antes, el sistema del patrón de oro regulaba las monedas, pero no pudo evitar esta recesión. Es por esto que en 1944 nacieron el FMI y el Banco Mundial para evitar crisis económicas, y estos ayudaban a los países en problemas financieros.
disputas comerciales, en 1947 se creó el GATT, que fue un acuerdo para reducir aranceles, pero este tenía límites. No regulaba servicios ni la propiedad intelectual. Es por esto que en 1995 nació la OMC, con reglas más claras para el comercio global. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones intentó un sistema de defensa colectiva, pero este no nos funcionó. Esto, como resultado, dio que Alemania, Italia y Japón se expandieran sin control. Es por esto que tras la Segunda Guerra Mundial nació la OTAN, que fue un pacto militar en el que si un país era atacado, los demás tenían la responsabilidad de defenderlo. Su existencia disuadió nuevas guerras en Europa, lo que le ayudó de cierta manera en su progreso. Por último, durante siglos Europa estuvo en guerra constante. Esto hizo que hubiera varios intentos de unificarla, pero estos fracasaron por los intereses nacionales. Es por esto que en 1957 nace la Comunidad Económica Europea, que con el tiempo se convirtió en la Unión Europea, asegurando la paz y la cooperación económica. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde 1947 hasta 1991. No fue un conflicto directo, por lo tanto, por eso se le llama Guerra Fría, sino fue una lucha por la influencia global entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Las causas son que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos sistemas opuestos, el cual es el capitalismo y el comunismo. El capitalismo fue liderado por Estados Unidos y fue basado en la economía de mercado y la democracia. Y el comunismo fue liderado por la URSS con un sistema de economía planificada y partido único. Ambas potencias querían expandir su influencia, lo que llevó a una tensión constante. Algunos eventos clave que estuvo durante esta Guerra Fría fue la doctrina Truman, que fue en 1947, que es por parte de Estados Unidos, que promete frenar el avance comunista. Tenemos igual el Plan Marshall, que fue en 1948, que ayuda a la economía para Europa Occidental. También tenemos el bloqueo de Berlín, que fue en 1948 a 1949. Este fue el primer enfrentamiento directo. También tenemos la Guerra de Corea, que fue en 1950 y 1953, que fue el primer conflicto indirecto. También tenemos la crisis de los misiles en Cuba, que fue en 1962, que este fue el momento más peligroso con riesgo de guerra nuclear. También tenemos la carrera espacial, que es la competencia por la conquista del espacio. También tenemos la guerra de Vietnam, que fue en 1955 a 1957, que en Estados Unidos intenta evitar la expansión comunista de Asia. Y tenemos también la caída del muro de Berlín, que fue en 1989. Que fue el símbolo del fin de la Guerra Fría. A finales de los años 80, la Unión Soviética enfrentó problemas económicos y presiones intensas con las reformas de Mikhail Gorbachev, y la caída del muro de Berlín en 1989. La Guerra Fría llegó a su fin en 1991 y la URSS se disolvió y Estados Unidos quedó como la única superpotencia mundial. La Guerra Fría cambió la historia del siglo XX y sus efectos aún se sienten hoy. Fue un conflicto sin batallas directas entre Estados Unidos y la URSS, pero con muchas guerras indirectas y una gran tensión global. El siglo XX transformó al mundo
con crisis económicas, guerras y tensiones políticas, pero también dejó lecciones valiosas sobre cooperación, paz y el impacto de nuestras decisiones. Aunque muchos de esos problemas siguen presentes, la historia nos muestra que el cambio es posible si aprendemos de los errores. Comprender nuestro pasado es clave para construir un futuro mejor. La pregunta es, ¿estamos realmente aplicando estas lecciones? Eso depende de nosotros.